Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Qué gusto escucharlos nuevamente. Ya, comencemos nuestra clase. ¿Qué les parece? Noticias, doctores. La siguiente semana es nuestro segundo parcial. Entonces, para el día sábado, si no me equivoco, ya tendrían que subir las correcciones y las mejoras a su artículo de revisión científica. Si han revisado en la plataforma Moodle, ahí les he puesto el material de ahora, la tarea 10 que es para hoy, y también les he abierto un espacio para el segundo artículo, el artículo de revisión científica del segundo parcial. Entonces les estoy avisando para que tengan ese cuidado. No se olviden, como la siguiente semana es nuestro segundo parcial, eso quiere decir que tendríamos en realidad 3 semanas más de actividades prácticas. Una del segundo parcial. Después de eso vamos a tener una clase de avance, la última clase del semestre, y luego vendría el examen final directamente. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, doctora. No. Perfecto. Entonces, doctores estimados, no sé qué está pasando, pero bueno, les voy a compartir en esta ocasión ¿qué les quiero compartir? Esto, el CLAP. Este documento que ustedes ven con colores blancos, amarillos, negros, se conoce como CLAP. Es la herramienta que tenemos en Bolivia y en algunos países para controlar la salud materno-infantil de nuestra población. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar detalles. Como ustedes saben, la salud materna y la infantil están ligadas, están muy ligadas entre ellas y no se pueden separar. Entonces, nosotros las estudiamos de esta forma ligada también. Este es el documento oficial del Ministerio de Salud y Deportes que se utiliza en los servicios de salud. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra CLAP? A ver, les voy a mostrar aquí. CLAP significa Centro Latinoamericano de Perinatología, lo que quiere decir que esta historia clínica perinatal se ha realizado por expertos en perinatología que han visto que lo más importante que nosotros teníamos que controlar en nuestras madres y nuestros niños eran todos estos datos que tenemos aquí.
Si ustedes se fijan también, habla del periodo perinatal. Como nosotros sabemos, perinatal significa alrededor del nacimiento. Entonces, si ustedes revisan a detalle este documento, van a ver que tienen datos desde los antecedentes de la mamá, sin contar el embarazo previo. Tienen datos del embarazo actual, donde el embarazo actual nos pide que nosotros obtengamos cierto tipo de información. Tiene datos sobre la culminación de este embarazo, o sea, si termina en forma de parto o aborto, e incluso tiene datos del recién nacido, del puerperio y del egreso, tanto de madre, de niño. Entonces, se pueden dar cuenta que es un documento que contiene mucha información. Bien, les quiero decir también que el CLAP tiene distintos tipos de espacios para que nosotros los llenemos de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Van a ver algunos espacios con líneas como estos y como el que tengo más abajo. A ver, les muestro, como este abajo que tengo aquí. A ver, ¿dónde encuentro líneas? Ay, no sé qué está pasando. Donde encuentro líneas como acá o como acá, son datos que me permiten escribir palabras. Entonces, una vez viendo el formato del CLAP, yo sé qué tipo de información tengo que llenar ahí. Ustedes ven círculos, ¿verdad? Hay espacios que tienen únicamente círculos. Estos círculos pueden ser llenados con X, pueden ser llenados con un bien, un tiqueo, pero lo que nunca podemos hacer, nunca jamás en nuestras vidas, es llenar estos espacios pintando todo el círculo. Esa es una forma de llenar incorrecta. Entonces, lo que no tengo que hacer es pintar todo el círculo. ¿Por qué? Porque se fijan que algunos círculos y algunos cuadraditos tienen color amarillo. Estos que están con color amarillo son señales de alarma. Entonces están pintados de color amarillo para que cuando yo revise el CLAP de mi paciente y vea información en las señales de alarma, ya sepa qué procedimientos tengo que tener con esa mujer o con ese bebé. Entonces, nuevamente, los círculos se pueden llenar con bienes, con X. Lo que está completamente prohibido es pintar todo el círculo. Está prohibido. ¿Qué otra cosa? Estos espacios que tienen forma rectangular son espacios que me permiten poner números. Entonces, si se fijan, hay varios espacios con forma rectangular donde yo estoy obligada a colocar los números que estos espacios del CLAP me permiten, ¿verdad? Como ven, son varios. Los cuadros, también algunos, se fijan, tienen pintura amarilla, lo cual me indica señales de alarma también. En este ejemplo podemos ver que los abortos, las cesáreas, los nacidos muertos o los niños que fallecen después de nacer son señales de alarma que yo ya tengo que proteger. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá, queridos doctores. Sospecho que no. Comencemos a revisar algunas cosas importantes. ¿Se fijan aquí la edad? El clave me pregunta los datos personales de la madre. En ese caso, se fijan la edad. Tiene un círculo amarillo. Ese círculo amarillo me señala que si esta mujer está entre 15 o menor de 15 o es mayor de 35 años, ya sería una señal de alarma porque me indica un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Según el CLAP. ¿Qué otros datos? Aquí, alfa, beta. Estamos hablando de si esta mujer sabe leer y escribir. Este dato es importante porque sabemos que mientras menor el nivel de educación que tiene una mujer,
menos información y menos capacidad también va a tener para cuidar a su familia, debido a que probablemente desconozca alguna información básica en el cuidado de la familia. El nivel de estudios, podemos verlo también, el estado civil, incluso nos pide que nosotros identifiquemos el estado civil de esta mujer. En ese caso, podemos ver que lo ideal para una mujer embarazada es que ella esté casada o esté en unión libre, ¿verdad? Unión estable, unión libre, concubinato, cualquiera sea el nombre que utilice. Porque esto, o vivir acompañada, me demuestra que esta mujer al menos va a tener ayuda si es que la necesitara. Ahora, quiero que ustedes, cuando estén haciendo sus prácticas de campo, quiero que ustedes sean muy cuidadosos en los antecedentes. Este es un error muy común que cometemos cuando estamos conociendo el CLAP. Entonces, yo ya les estoy tratando de dar una idea de cómo funciona esto para que ustedes no caigan en los mismos errores. Ojo con esto, ¿por qué? Porque el espacio de antecedentes tiene que llenarse con los datos antes del embarazo actual. Antes del embarazo actual. En este espacio de antecedentes, yo no puedo escribir nada del embarazo que estoy cursando en este momento, porque como sabemos, los antecedentes son todo lo que ha pasado antes, ¿verdad? Entonces, entre estos antecedentes, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver antecedentes familiares y antecedentes personales. Por lo visto o no, por supuesto que los antecedentes personales son mucho más amplios, ¿verdad? En los familiares tenemos datos limitados, como si alguien de sus familiares tiene tuberculosis, ha tenido diabetes, etcétera. Pero en los personales, aparte de esos, nos pregunta otros datos más específicos, como la presencia de cardiopatías, nefropatías, VIH, etcétera. Bien, aquí voy a ampliar un poquito más esto para concentrarnos en esta información. Creo que está muy grande, ¿no? Ahí. En antecedentes obstétricos, no se olviden, tengo que anotar todos los datos anteriores al embarazo actual. Esta mujer no me va a dar estos datos de forma ordenada como me lo pide el CLAP. No me los va a dar de forma ordenada. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de comenzar a investigar y analizar la información que ella me da. Para la práctica de hoy les he puesto un caso clínico en el cual ustedes puedan practicar estos antecedentes obstétricos. En su examen les voy a poner casos clínicos también para que ustedes me digan cuántos de cada uno tienen estas personas. Entonces es importante. Se fijan, el primer dato que me pregunta, último previo. Se refiere al último embarazo que yo he tenido antes del actual. Si es que yo no he tenido ningún embarazo previo, entonces le pongo no. Pero si es que hubiera tenido un embarazo anterior, antes del que yo tengo en este momento, tengo que identificar el peso. Si el peso ha sido normal, si ha pesado menos de 250 o más de 400 gramos, los cuales ya son señales de riesgo, ¿verdad? Antecedentes gemelares, dato importante también, no es muy común identificarse gemelares, pero si es que esta mujer hubiera tenido un embarazo múltiple, hay que identificar. Ahora, en los rectángulos hemos dicho que van números. Entonces, no se olviden, cuidado con las preguntas trampa. Gestas previas me pregunta todos los embarazos antes del actual. Antes del actual. Digamos que yo he tenido 8 embarazos en total.
Y ahora en este embarazo tengo el niño número 9. Entonces, todos estos cuadros tienen que estar llenados correctamente. Si he tenido 8 embarazos, tengo que colocar 0, 8, porque ambos cuadros tienen que tener números, ambos cuadros. ¿Listos? Doctora, Gustavo, me has hecho asustar. Dime, perdón, doctora. Las dime. gestas previas. Esto va a contar antes, por ejemplo, si vamos a estar embarazada de su noveno, las gestas previas sería 8 o 9. 8. No te olvides que gestas previas son todos los embarazos anteriores. Si este es mi noveno embarazo, quiere decir que antes de este actual he tenido 8 embarazos en total. ¿No ves? No te confundas con eso. Sí, doctora, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Qué más? De estos 8 embarazos, yo tengo que identificar todos los finales. En estos datos que tengo aquí, tienen que haber información de estos 8 embarazos en total. Entonces les voy a enseñar a hacer una comprobación de calidad, pero no se olviden que es importante que vayamos identificando los finales de todos esos embarazos anteriores. En abortos, digamos que solo he tenido un aborto, por lo tanto sería 0, 1. Todos los cuadros tienen que estar llenos. Si en sus tareas, si en su examen hay cuadros vacíos, les voy a descontar puntos porque todos los cuadros tienen que estar llenos. Dime, había una consulta por ahí. Yo no sé si es de la mía, doctora, pero yo tengo otra duda. Cuando dice aquí muertos, es primera semana y después de primera semana, sí, es de semana, ¿no ve? Sí, exactamente. Vamos a llegar ahí después, pero sí, Gustavo. Esto habla de la primera semana de vida. Bien, entonces, sigamos. Sabíamos que he tenido 8 embarazos anteriores, que de estos 8 embarazos uno ha terminado en aborto. Quiere decir que yo he terminado con ¿cuántos partos? Porque aborto y parto es diferente, ¿verdad? Si de mis 8 embarazos uno ha sido aborto, ¿cuántos partos he tenido entonces? 7, doctora. 7. Simple, 0, 7. Perfecto, gracias, doctor. ¿Qué más? De estos partos se fijan las flechitas, tienen que fijarse las flechitas. De estos partos me pregunto, ¿cuántos han sido vaginales? ¿Cuántos han sido cesáreas? Digamos que he tenido 3 cesáreas. Digamos, lo que quiere decir que hubiera tenido, 4 vaginales, doctora. excelente, 4 vaginales. Ahora, seguimos con 7 niños, ¿verdad? 7 partos. Se fijan las flechitas de estos 7 partos, tengo que indicar cuántos han nacido vivos y cuántos han nacido muertos, que son datos completamente diferentes. Digamos que de estos 7 niños, 4 siguen vivos. Digamos. Lo que quiere decir que 3 de mis embarazos me han dado un nacido muerto, ¿verdad? Sigo con 7 niños. Ahora, de estos nacidos vivos, ¿qué sucede? Necesito saber cuántos viven actualmente. Digamos que actualmente tengo 2 nacidos, 2 niños que viven todavía, digamos. Lo que quiere decir que otros 2 de mis niños han fallecido, ya sea durante la primera semana o después de la primera semana de vida, lo que nos preguntaba Gustavo. Digamos que uno de mis niños ha muerto, los 2 han muerto durante la primera semana de vida y en este otro lugar le pongo 0, porque ningún niño ha muerto después de esa edad. Otra vez, todos los cuadros
tienen que estar llenos. Si no están llenos, les voy a descontar puntos porque es ¿qué se llama? Es una necesidad en el CLAP cuando nosotros lo estamos llenando. ¿Listos? ¿Cómo voy a hacer la comprobación de calidad? ¿Cómo voy a demostrar dónde han terminado mis 8 embarazos? Doctora, Dime. esta, ¿dónde está después de primera semana el número de muerte? ¿Quieres decir hasta qué edad? ¿Hasta un año? Hasta la fecha que tú estás haciendo este control. Eso. Ya. Muy bien. ¿Qué otro dato? Yo creo que la pregunta de ella es semejante a la mía. Por ejemplo, si ella ha tenido un hijo que murió con 2 años, iba a poner después de una semana, ¿no ve? Después de una semana tendrías que poner. Ya, eso nomás, gracias. Sí, eso. Muy bien. Ahora, para hacer nuestra comprobación de calidad, tengo que demostrar dónde han terminado mis 8 embarazos. Este es uno. Aquí otro. Aquí otro. Otro. Y otro. Si yo me fijo estos 5 datos, ahí tendría que ver mis 8 embarazos. Un aborto, 2 niños vivos actualmente serían 3. Mis 2 niños que han muerto la primera semana, 5. Y mis 3 nacidos muertos, 8. Esa es una pequeña comprobación de calidad que ustedes pueden realizar en su tarea y en su examen para asegurarse de que tienen todos los datos correctos. No sé si... Doctora, ¿puede a esta cuenta una visita más, por favor? Perdón, Gustavo, ¿puedes repetir, por favor? Voy a contar otra vez esto que he hecho para sumar y a ver si está bien. Claro que sí. Tengo que demostrar dónde han terminado mis 8 embarazos. Entonces me voy a ir a los finales de estos embarazos que he tenido, ¿verdad? ¿Dónde están los finales? Vamos a usar una línea más. ¿Dónde están estos finales? Primero, voy a tener mi aborto. Ahí tengo un embarazo. Después, el nacido muerto. 3 más 1, 4. Luego, los que viven. 4 más 2, 6. ¿Lo ve? Y luego, estos que han muerto después de nacer. Tenía 6 más estos 2, 8. Ahí veo nuevamente mis 8 embarazos previos. Ya, gracias, doctor. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta hasta acá, doctores? No. Si se fijan, el CLAP también nos tiene información sobre si en el último embarazo esta mujer había usado métodos anticonceptivos y cuándo ha terminado su embarazo anterior. Esto para saber si es que el método anticonceptivo que ella había elegido ha fracasado. Y en el caso de que hubiera fracasado, poder darle mejor información o más orientación sobre el uso correcto de ese método anticonceptivo. Bien, vamos a seguir viendo más información aquí. En el punto 2, que nos habla de la gestación actual, ahí sí tengo que hablar sobre el embarazo que tengo en este momento. Ahora, cuidado con las preguntas trampa. ¿Por qué? Porque esta gestación actual, si se fijan, me pregunta el peso anterior. ¿Peso anterior a qué? El peso anterior al embarazo que tengo en este momento. Ejemplo,
Si esta embarazada llega en su primer mes de embarazo, ¿puede ella darme un aproximado de si ha subido de peso o no antes de ese embarazo? Es mucho más fácil con una mujer que está viniendo en sus primeras semanas de embarazo. Pero, ¿qué tal si a su consultorio les llega una mujer que está con 8 meses? Entonces, ustedes preguntándole a esa mujer más o menos cuánto peso ha subido antes del embarazo, pueden identificar un aproximado del peso anterior. Un aproximado. En muchos de los casos no vamos a saber el dato exacto, pero es importante calcularlo. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada fisiológicamente debería subir hasta máximo 10 kilos, fisiológicamente. Si esta mujer sube más de 10 kilos en su embarazo, ya nos indica un riesgo que esta mujer está corriendo en cuanto a su salud y en cuanto a su bebé. Entonces, por eso es muy, muy importante tratar de calcular el peso anterior. En cuanto a la talla, probablemente la talla no cambie, muy probablemente, entonces generalmente se escribe la talla que nosotros medimos en el consultorio. Ahora me interesa esto, el FUM y el FPP. Como sabemos, el FUM es la fecha de la última menstruación. Estoy abriendo aquí un espacio para hablar del FUM. ¿Listos? Entonces, el FUM es la fecha de la última menstruación. Esta fecha de la última menstruación me ayuda a poder calcular en qué edad gestacional está esta mujer y a calcular la fecha probable de parto de ese producto. Entonces es muy importante. De acuerdo a la fecha de la última menstruación, digamos, ¡fum! Yo voy a poder calcular la fecha probable de parto, que es lo que me interesa para ustedes en esta clase y para que estén preparados en un futuro. Este cálculo es bien sencillo y se lo hace en medio minuto, ¿ya? Cuando ustedes estén en sus prácticas clínicas y controlen embarazadas, siempre tienen que calcular la fecha probable de parto y hoy en día es más fácil porque en nuestros celulares tenemos calculadoras, porque tenemos unas rueditas que se llaman gestogramas y ellas nos ayudan a calcular, pero si es que yo no tuviera ninguna tecnología, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, a la fecha de la última menstruación, tengo que sumarle 7 días y tengo que restar 3 meses. Esa es la fórmula. Sumo 7 días, resto 3 meses. Hagamos un ejemplo. Si mi fecha de la última menstruación ha sido el día 5 de febrero del año 2021. Entonces, ¿cuál sería la fecha probable de parto de este niño? 5 más 7, 12. 12. Usaremos otro mes, porque los voy a confundir. El 5 de abril, digamos, ¿ya? Entonces, abril es el mes 4. 4 menos 3, 1. 1. ¿Lo ve? Del año. Ya no van a ser 22. exacto. 20, 22. Ahí está. Esa es mi fecha de última menstruación. Más 7 días menos 3 meses. En su examen voy a hacer las correcciones exactamente para que no se confundan. Así como hemos cambiado de febrero a abril para evitar confusiones, en su examen voy a hacer lo mismo. Voy a evitar ponerles trampas en los días y en los meses. ¿Listos? Entonces, ¿qué pondría aquí en mi clave? ¿Fecha de última menstruación?
0,5. Abril es mes 4. Año 21. Todos los datos tienen que estar llenos. ¿Qué pondría en mi fecha probable de parto? Lo que he calculado. 12. Mes 1. Año 22. Simple. ¿Dudas hasta acá, doctores? Doctora, por si acaso, ¿me puede decir una besita más sobre la talla? La talla vas a anotar la que veas cuando tu paciente llegue al consultorio. Esa es tu talla. Lo que ves anotas. El peso sí es lo complejo porque lo tienes que calcular en los datos aproximados. Bien. Si no hay dudas, si quieren pueden sacarle una captura a esta pantalla antes que borre la fórmula y todo. En 3, 2, 1. Ya. Bien, continuemos. Entonces se fijan, hay algunos datos importantes aquí. A ver, aquí. La edad gestacional es confiable cuando esta mujer demuestra que sabe su fecha de última menstruación. Pero si ustedes la ven dudosa, si tiene un mínimo de duda cualquiera, ustedes inmediatamente tienen que señalar que no es confiable por la fecha de última menstruación. La edad gestacional va a ser confiable en una ecografía durante la primera mitad del embarazo, pero hasta cerca de las 12 semanas de edad gestacional. Si esta mujer tiene más de 12 semanas y le hacemos su primera ecografía, entonces tampoco lo vamos a considerar confiable porque la máquina de ecografías es muy precisa cuando el producto es pequeño, muy precisa. Pero cuando el producto comienza a crecer, pierde esta capacidad de precisión en cuanto al cálculo de la edad gestacional. Entonces son datos importantes. ¿Qué más? Se fijan otro tipo de datos, pero aquí nos divide ya en trimestres, ¿verdad? Si fuma, si usa drogas, si alcohol, si no sé qué. Lo que me interesa más de acá son las vacunas. Aquí pueden haber preguntas de examen. El CLAP me pregunta si esta mujer ha recibido sus vacunas y me pregunta exclusivamente de 2 vacunas. La vacuna antirrubiálica y la vacuna antitetánica. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe si la vacuna antirrubiólica contiene virus vivos o inactivados? Creo que son inactivados, doctora. Bien, Cristian. En realidad, la vacuna antirrubiólica contiene virus vivos. Recordemos que los virus vivos no se deben administrar a inmunodeprimidos a embarazadas. Prohibido administrar vacunas vivas a inmunodeprimidos y a embarazadas. ¿Por qué? Porque como los virus están vivos, todavía son capaces de reproducirse dentro del cuerpo de la persona que recibe esta vacuna. Por lo tanto, si yo le administraría la vacuna antirrubiólica durante el embarazo, yo estoy cometiendo una iatrogenia. Yo estoy infectando ese producto y estoy provocando que este producto tenga las consecuencias de la rubiola congénita. Entonces, mucho cuidado con la vacuna antirrubiólica. Si se fijan, lo ideal respecto a la vacuna antirrubiólica es que esta mujer se haya colocado una dosis previa, lo ideal. Pero si esta mujer no sabe si le han colocado, no le han colocado la vacuna o le han colocado durante el embarazo, ya tenemos señales de alto riesgo.
Ahora, otro dato importante con esta vacuna que no todos les van a avisar. Si yo recibo mi vacuna antirrubeólica hoy, tengo que esperar al menos 3 meses para pensar en embarazarme. Porque si me embarazo antes de esos 3 meses, mi bebé podría estar en riesgo de también sufrir la rubiola congénita. Entonces, mucho cuidado con esta vacuna que contiene virus vivos. Ahora, en Bolivia, esta vacuna antirrubeólica no se coloca como parte del esquema de vacunación, no es parte del esquema. Generalmente ustedes respecto a esta vacuna en este país se van a encontrar con que esta persona no se ha colocado la vacuna en este país, pero otros países sí la tienen en su esquema de vacunación. Bien, continuamos. ¿Qué pasa con la vacuna antitetánica? ¿Qué tipo de vacuna es? ¿Quién recuerda? ¿Viva? ¿Inactivada? Otra vez. ¿Quién recuerda qué tipo de vacuna es la antitetánica? Inactivada. Vivo. Es una vacuna inactivada. Inactivada. Excelente. Como es una vacuna inactivada, quiere decir que es completamente segura en embarazadas. Si ustedes se fijan ahí mismo en el CLAP, nos dice mes de gestación, primera dosis, segunda dosis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si esta mujer no tiene su vacuna antitetánica antes del embarazo, yo estoy obligado a ponerle 2 dosis durante el embarazo. ¿Por qué? Porque al ser inactivada, esta vacuna necesita más dosis para provocar una respuesta inmune efectiva. Entonces, la primera dosis se la pongo al contacto. O sea, ¿qué quiere decir contacto? La primera vez que vea y la primera vez que le haga control prenatal a esta mujer, la primera dosis. Y la segunda dosis le tengo que colocar un mes después. A ver, porque en este mes, con esa vacuna del contacto, esta mujer no va a estar protegida, no tiene protección con su primera dosis de contacto. Pero con la segunda dosis ya le doy una protección efectiva de más o menos 3 a 5 años. Otra vez. Con la segunda dosis de refuerzo que le voy a poner al mes de vacuna antitetánica, le doy una protección contra el tétanos de 3 a 5 años aproximadamente. Por eso son obligatorias 2 dosis. En las personas que vengan con heridas contaminadas a su consultorio, a su emergencia, ustedes van a ver que es parte del protocolo colocarle una dosis de vacuna antitetánica inmediatamente. Es parte del protocolo. Pero lo que no nos dicen y lo que puede provocar iatrogenias es que a estas personas con heridas contaminadas le tendríamos que colocar una segunda dosis al mes. Porque recuerden, la primera dosis no protege de mucho. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna consulta hasta acá, queridos doctores? Doctora. Muy bien. Entonces, si se fijan, hay todo tipo de información, ¿no? No quisiera hablar de detalles de esto, solo quisiera hablar de lo muy importante. Entonces, para su tarea sí necesito que revisen esta información. Hay exámenes de sífilis, de Chagas, de VIH, incluso nos pregunta la glicemia, no sé, datos varios que nosotros tenemos que anotar de estas embarazadas. Pero sí me quiero concentrar en esto que hablábamos en la clase teórica, la bacteriuria.
Las infecciones urinarias son muy frecuentes en las embarazadas debido a la modificación de la anatomía normal que tienen estas mujeres. Entonces, estamos obligados, si se fijan, a realizar 2 pruebas de bacteriuria. Una durante la primera mitad del embarazo, otra durante la segunda mitad del embarazo. Estoy obligado. ¿Por qué? Porque como sabemos, cualquier infección de forma fisiológica va a provocar la liberación de prostaglandinas y estas prostaglandinas pueden ser capaces de interrumpir mi embarazo. ¿Cómo van a interrumpir mi embarazo? Durante la primera mitad del embarazo puedo sufrir abortos. Y durante la segunda mitad del embarazo puedo sufrir partos prematuros. Entonces es ultra importante que ustedes consideren esa información. Respecto al VIH, no lo encuentro. Respecto al examen de VIH aquí. Antes de tomarle la prueba, necesito obtener el consentimiento informado de esta mujer. Otra vez, antes de tomarle la prueba de VIH a una mujer embarazada, necesito obtener su consentimiento informado. Si ella no me da consentimiento informado, estoy cayendo en un delito. ¿Por qué? Porque este tema del VIH y del SIDA conlleva consigo mucho estigma social. Entonces, como tiene tanto estigma social, necesito hablar con esta mujer, explicarle por qué es importante que se haga esta prueba y que ella me dé su consentimiento. Ahora, pese a que si le explico, pese a que si le hablo, pese a que si le informo, ella no quiere y no quiere y no va a querer, entonces no puedo tomarle la prueba porque yo quiera. Necesito que ella tenga la intención de tomarse esta prueba. Es muy importante esto, al menos en este país. ¿Dudas hasta acá? No. Si se fijan este espacio donde nos habla de las consultas antenatales, nos pregunta datos básicos, pero sobre el embarazo. En estas consultas antenatales ya voy a tener que manipular la barriguita, voy a tener que identificar la posición del bebé, cuánto ha crecido, voy a tener que escuchar su frecuencia cardíaca fetal, voy a tener que obtener todos estos datos e incluso marcarle la siguiente cita. En Bolivia, lo obligatorio de controles prenatales para que estas mujeres reciban su bono, son 4 controles prenatales previos. Y obviamente las consultas después del parto, ¿no ve? Pero en Bolivia son obligatorios 4 controles para que estas mujeres reciban un bono o una ayuda a esos embarazos que puedan tener. Ya casi terminando. Ya casi terminando, chicos. Es importante que yo identifique si este embarazo que yo estaba controlando termina en parto, que sería lo ideal, o termina en aborto. En el caso de que termine en parto, necesito llenar todos estos datos del producto. Todos. Bien. Ahora, ¿qué me interesa de aquí? Los corticoides. Los corticoides se administran solamente cuando hay riesgo de parto prematuro inminente. Solamente cuando hay riesgo de parto prematuro. ¿Por qué? Porque los corticoides lo que van a hacer es estimular la producción de sustancia surfactante.
Entonces, si hay riesgo de parto prematuro, quiero que mi niño produzca esa sustancia surfactante para no terminar con insuficiencia respiratoria debido a la prematuridad. ¿Listos? ¿Qué más me interesa aquí? El acompañante. Me interesa hablar del acompañante y de la posición del parto. Aquí y aquí. Se los voy a poner con flechitas. Acompañante y posición del parto, porque esto nos habla del parto humanizado. El parto humanizado es una nueva forma de atender a las mujeres embarazadas. ¿Qué hacíamos antes? Hace 20 años antes. Llegaba la embarazada, la aislábamos de su familia, la botábamos a la sala de partos y ahí de espaldas en posición ginecológica esperábamos a que llegue el bebé. En el parto humanizado, lo que nosotros queremos es que estas mujeres ya no se sientan tan ajenas a su realidad y que más bien tengan sus partos de una forma en la cual ellas se sienten cómodas. Eso es el parto humanizado. Entonces, algunos criterios del parto humanizado son, por ejemplo, que ella permita tener un acompañante, ya sea durante el tiempo de dilatación o ya sea durante el parto, un acompañante. Este acompañante lo que haría, lógicamente, sería darle un apoyo moral, un apoyo social, una seguridad a esa embarazada y no se sentiría aislada de su realidad, ¿verdad? En cuanto a la posición del parto, ya no es obligatorio hoy en día poner a las embarazadas en posición ginecológica y atender al bebé, porque se ha descubierto que la posición ginecológica no es la que más favorece la acción de pujar, ¿verdad? La acción de las contracciones uterinas para expulsar al producto. La posición ginecológica en ese sentido es muy mala, muy mala. Por lo tanto, es importante que estas mujeres se pongan en la posición en la que se sientan más cómodas. Si ellas quieren estar sentadas, si quieren estar de cuclillas, si quieren estar echadas, si quieren estar como sea que quieran estar, nosotros como profesionales tenemos que acomodarnos a la posición que estas mujeres quieran, porque eso es más fisiológico para su parto, además de los beneficios psicológicos, sociales y físicos de tener un parto en una posición cómoda. Bien, ¿dudas hasta acá, doctores? No, doctora. No. Otros datos importantes, la episiotomía. ¿Ustedes saben lo que es la episiotomía? La incisión que se hace para abrir el canal de parto. Excelente, Ranieli. La episiotomía es una incisión, es un corte que se hace cerca de la zona perineal. A ver, se hace hacia un lado del perineo, lado derecho, lado izquierdo. ¿Por qué yo hacía episiotomías? Para ampliar el canal de parto, como nos dijo Ranieli. En realidad, la episiotomía tenía la función de evitar lo que vemos al lado, los desgarros del piso pélvico. Estos desgarros pueden ser severos, pueden ser simples desde dañar solamente la mucosa, hasta pueden ser de grado 4 cuando perforan todo el canal vaginal y generan una comunicación con lo que es el recto. Así de severos pueden ser. Entonces, la episiotomía ha sido inventada con ese fin, pero hoy en día se desaconseja completamente la episiotomía. Si ustedes pueden hacer maniobras que protejan el perineo, en vez de hacer una episiotomía tradicional, lo ideal es hacer esas maniobras para proteger a esta mamá de los desgarros, es lo ideal. Bien. Doctora, ¿y la maniobra previene? ¿Cómo?
La maniobra. ¿Te enseño? No, sí previne el desgarro. Previene, sí, previene muy bien. A Sí. ver, más o menos les voy a explicar cómo es. No tengo La muchas maniobra es herramientas. cuando, por ejemplo, con una gas o algo así, se va sosteniendo el perineo, ¿no? Excelente, Ranieli. Entonces, digamos que este es el canal de parto, esta es la cabecita del bebé, ¿verdad? Como Ranieli dice, con una gasa, con algo, yo tengo que sujetar el perineo fuertemente para que este perineo no se estire de más. Entonces, con una mano protejo esto y con la otra mano controlo la cabeza del bebé. ¿Por qué? Porque los desgarros se producen cuando este bebé mueve muy rápido su cabeza y logra con el mentón estirar todo ese tejido que es delgado. Entonces, con una mano protejo, con la otra mano agarro al bebé para dirigir la velocidad con la que éste sale por el canal de parto. Esa es una maniobra de protección perineal. No sé si tienen alguna duda hasta acá, doctores. Doctora, usted dijo que hoy en día esa maniobra, o sea, es prohibida. ¿Por qué? En realidad ayuda, doctora, a los desgarros. La maniobra es ideal. La maniobra de protección es ideal. Lo que se desaconseja no está prohibido, pero se desaconseja es la episiotomía. Se desaconseja. Si te fijas, la episiotomía no tiene un color amarillo, pero se desaconseja porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo con una episiotomía es abrir una herida. Y sabemos que todas las heridas van a tener riesgo de sangrado, riesgo de infecciones, riesgo de malas cicatrizaciones, ¿verdad? Entonces se desaconseja por ese motivo las episiotomías. ¿Qué otra duda más? Parece que no. ¿Qué más quiero de ustedes, doctores? A ver. Me interesa que investiguen esto. Me interesa mucho que investiguen. No sé qué hice. ¿Dónde están? Ah, ya. Me interesa que investiguen el APGAR, porque es pregunta de examen. Entonces, si no me equivoco, a ver, ¿cómo les puedo decir? El APGAR. El APGAR en realidad es una medida que nos ayuda a clasificar el grado de vitalidad o el grado de asfixia con el que nace ese niño. Grado de vitalidad o asfixia. Por eso es importante. Ahora, el APGAR, para medirlo, va a evaluar 5 variables. Y como ustedes se fijan, el APGAR va a medir estas 5 variables en 2 ocasiones. Durante el primer minuto de vida, durante los 5 minutos de vida. ¿Qué quiere decir? Que en estos 5 minutos de vida, nosotros vamos a obtener, en principio, un niño con alguna depresión y a los 5 minutos este niño con alguna depresión tendría que mostrar una mejora en su estado. ¿Cuáles son estas variables? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tono muscular, color de la piel. Exacto, Reflejos. los reflejos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes averigüen del APGAR es cuánto puntaje se le da a cada una de esas variables y quiero que averigüen qué significa cada puntaje que obtenemos en el niño. Es muy importante eso. ¿Por qué quiero que lo averigüen ustedes y no se los quiero enseñar yo? Porque me he dado cuenta que cuando ustedes averiguan, aprenden más de lo que yo les digo aquí. No sé si porque hablo aburrido o lo que sea, pero no importa. Ya quiero que lo averigüen ustedes. El APGAR va a estar en sus preguntas de examen final. Entonces, consejo, no se olviden de eso. Entre otros datos importantes que hay que ver,
la presencia de defectos congénitos, ¿verdad? Si se le hace reanimación. Generalmente la reanimación se hace después de evaluar un Apgar muy bajo, muy bajo. Entonces, es un indicador para iniciar reanimación o no. Y otros datos más básicos, ¿verdad? Sobre el niño, qué peso tenía, cuánta su edad, a su alta que ha pasado. Y me interesa más esto de acá, la anticoncepción. Toda mujer que sale de un embarazo, de una gestación, toda mujer debería salir también con un método anticonceptivo bajo el brazo. Todas. Si es que no sale con un método anticonceptivo, al menos debería salir con información que le ayude a ella a decidir más adelante qué método anticonceptivo va a ser el adecuado para ella. ¿Esto para qué? Para evitar que esta mujer se embarace muy pronto, que es algo muy común en Bolivia, ¿verdad? Hemos hablado un poquito de esto. Ellas creen que al darle lactancia materna al bebé ya están protegidas de embarazo, pero no es cierto. Porque si la lactancia materna no es exclusiva, no están protegidas de nada, ¿verdad? Y suelen embarazarse casi inmediatamente después de su parto. Entonces, muy importante. ¿Dudas, queridos doctores? No. Doctora, sobre nuestras tareas, por ejemplo, vamos a tener cada uno su, no sé cómo decir, pero como un caso clínico y vamos a tener que llenar encima de lo que viene para nosotros. Les mostraré, Raniel, ¿y qué te parece? Ya. Sí, es mejor mostrar, ¿no ve? Entonces, no sé dónde estará. Este debe ser. Aquí está. Este es el espacio que tenemos para CLAP. Les he dejado el CLAP aquí. No les he dejado más información, solo la hoja del CLAP para que ustedes puedan ver todos los datos que necesitan de madre y niño. Necesito que revisen el CLAP con detalle porque aparte de lo que yo he descrito en clases, hay otros datos que tal vez puedan entrar a su examen. Bien, antes de hablar de la tarea de hoy, aquí inmediatamente después de la tarea de hoy tienen el espacio para el artículo de revisión científica de segundo parcial. Entonces, hasta el día 15 de mayo, hasta las 23:59, voy a recibir estos trabajos. Después, como son tantos, me voy a tomar a la tarea de revisarlos con calma para evitar el plagio y para darles buenas retroalimentaciones y que sus artículos puedan ser publicados. Bien, en la tarea de hoy exclusivamente tienen esta hoja que se llama Práctica Materno-Infantil. La vamos a descargar y les voy a mostrar. Ay, ya tengo. Ay, creo que ya tengo. Me ha engañado, ¿no ve? Ah, no la tengo. La vamos a descargar. Ya. Ahí está. Este es el caso clínico, Raniel. En el caso clínico vienen todos estos datos desordenados. Lo que yo quiero es que con tu lógica ordenes estos datos y me digas cuáles han sido las gestas previas y cómo han terminado los embarazos de esta mujer. Si te fijas, también dice peso actual, dice talla, para que llenen los datos de abajo y puedan hacer el cálculo de la fecha probable de parto. Entonces, 3 instrucciones sencillas. Ya en el espacio correspondiente del CLAP, que sería esto de acá. Segunda instrucción. Usted como médico identifique cuáles de las acciones de control prenatal corresponden a esta mujer. No se olviden lo que hemos hablado.
del examen de bacteriuria, de las vacunas, de los controles. Esto es lógico, ¿verdad? Y finalmente, acción 3 o instrucción 3, sugiera y explique. Esto es diferente. Esto requiere de su creatividad. 3 intervenciones que estimulan control prenatal en mujeres que rechazan. O sea, en Bolivia hay muchas mujeres que no se hacen control prenatal porque no saben lo importante que es. Entonces, si ustedes fueran doctores de área rural, ¿qué harían para motivar a esas mujeres a realizar sus controles prenatales? ¿Qué harían? ¿Les darían premios? ¿Irían casa por casa a controlar embarazadas? ¿Qué harían? Eso es más cuestión de creatividad. ¿Más dudas? No, doctores. Entonces, esa es toda la clase de hoy. Nos quedan 2 horas para entregar la tarea. Como han visto, es simple. Voy a intentar estar atenta hasta las 3:45 para resolver cualquier duda o problema que surja. Eso es todo, doctores. Entonces nos vemos en la siguiente semana en su examen. No se olviden estar puntuales porque el examen solo va a estar disponible durante 50 minutos. Ok, ¿Listos? doctora. Chao, doctores, que les vaya bien. Hola, doctor. Chao, Doctora. chao, gracias. Hasta luego, doctora. Que le vaya bien. Chao. Chao, doctora, gracias.